podemos tener una inmediata medición, no solamente la paquimetría, ustedes conocen el término, es la medición del espesor total de la córnea, pero con este equipo podemos conocer la distribución de los espesores de la córnea, que muchos autores afirman que el queratocón empieza primero, a lo mejor con una distribución como la que ven en el 5. Entonces, como el autor muy bien dice, puede ser inofensivo, pero también puede ser un motivo para estudiar más a fondo cómo está la paquimetría total y la del epitelio. Perdón la interrupción, sí, adelante. Encuentran, diríamos, una patología que justifique, pero sin embargo, el mapa topográfico sí que da una información de un posible queratocón. ¿Cómo es posible que pueda haber una irregularidad en la córnea y que esta no sea patológica? Bueno, parece ser que una de las causantes fundamentales de que encontremos patrones de tipo irregular y asimétrico en córneas normales es el ángulo kappa. El ángulo kappa, cuando va aumentando, lo que va haciendo es que la, diríamos, proyección del lazo topográfico en esa córnea que está un poquito girada debido al ángulo kappa, pues va a producir siempre cuando el ángulo kappa es importante, reduce la chance de una serie de operaciones, ¿no? Inverso, la existencia de ángulo kappa en X, en Y o en X en Y produce una deformación de esos lazos, pero que no es real. Y por tanto, el paciente generalmente, o sea, no escucho, perdóneme. La también creo que debe ser de interés comentar luego la posible influencia para, a la hora de implantar la lente intraocular, ver dónde se centra esa lente para obtener la mejor calidad visual. En cuanto a los elevación, que se utiliza también para ver la regularidad y simetría de la superficie anterior y casi exclusivamente cuando queremos analizar la superficie posterior, lo que se trata de determinar es los valores que están por encima de la referencia esférica que se toma como referencia, y entonces en función del área que vayamos a analizar, los 8 milímetros centrales o 9 milímetros centrales, está ya parametrizado que con el topógrafo Pentacam encontramos en función de las micras de elevación que haya en esa zona central, sea de la cara anterior o sea de la cara posterior, muy importante, vamos a clasificar el índice Berlin-Ambrosio, por si han escuchado hablar de eso, ¿no? Patológica, fundamentalmente cuando existe cara posterior. Muy bien, esto sería un poco lo básico a nivel de los mapas de curvatura y de elevación para determinar regularidad y simetría. Lo que quizás sea más importante para la jornada de hoy son los mapas refractivos, y entonces dentro de los mapas refractivos el topógrafo Pentacam da una gran variedad de ellos, en concreto 5 mapas de potencia refractiva de la córnea. Ahí tienen ustedes los valores a los que me refería antes, ¿no? 1335, 1376. La córnea es un dioptrio esférico, entonces utilizan una formulación que es la de el poder del dioptrio esférico, que realmente eso no es como es la córnea en sí, es una lente, ¿no? Y sin embargo, otros mapas van a utilizar, en cuanto a fórmulas, lo que es la ley de la refracción, la ley de Ente-Snell, que sí es una forma mucho más correcta de ver la potencia de esos medios que componen la córnea. Por tanto, unos mapas utilizan dioptrio esférico, otros la ley de Snell, siendo mucho más real y correcto utilizar la ley de refracción o ley de Snell. Otro aspecto de diferencia entre esos mapas es los índices de refracción. Por motivos históricos, puesto que así se ha usado con anteriores instrumentos, se puede utilizar un índice de 1,3375, denominado índice queratométrico, que realmente no es realmente el índice de la córnea, y por tanto, si utilizamos este índice en las fórmulas, vamos a encontrar algunos alejamientos respecto a el poder refractivo real. Sin embargo, otros de los mapas del Pentacam utilizan los verdaderos índices de refracción de córnea o del humor acuoso cuando se tiene en cuenta la superficie posterior. Y por último, hay que tener en cuenta que los 5 mapas del Pentacam, algunos únicamente tienen en cuenta la superficie anterior de la córnea,
aquí nos encontraríamos con los mapas que se llaman de poder axial o sagital, y son muy similares a los que pueden suministrar los topógrafos de disco de Plácido, y también hay el mapa de poder verdadero refractivo, que utiliza solo la superficie anterior. Hay otros dos mapas, en el Pentacam, que ya incorporan para su cálculo de la potencia corneal la superficie anterior y la superficie posterior, puesto que el topógrafo puede medir, como antes hemos comentado, las dos superficies. Entonces encontramos el poder neto verdadero y el poder de lecturas de keratometría equivalente. Ambos realmente son utilizando la anterior y posterior, y ahora veremos un poco las diferencias entre ellos. Y por último, hay la posibilidad, un mapa que se llama el poder refractivo total, que utiliza no solo la curvatura medida anterior y posterior, sino también la paquimetría que mide este instrumento. Estas son las cuestiones a tener en cuenta para conocer cada uno de los mapas. Los dos primeros, poder axial y sagital, o sea, poder axial o sagital y el poder refractivo. Estos dos mapas utilizan exclusivamente la superficie anterior de la córnea. El de poder axial o sagital utiliza o hace la córnea como si fuese un dioptrio esférico. Y sin embargo, el poder refractivo, que es el de la derecha, tiene en cuenta la ley de la refracción. Diferencias. Fíjense aquí, si nosotros medimos aparece la aberración de una felicidad, esfera, ¿no? Que puede ser negativa o positiva. Si hablamos de pasar las dioptrías de curvatura, debería de darnos un valor uniforme en toda su área, puesto que estamos hablando de una esfera. Y efectivamente, el poder axial nos da en dioptrías una potencia que es la misma en el centro y en la periferia, porque nos está midiendo una esfera. Sin embargo, la visión, cuando se produce cuando a la córnea llega haces de luz incidente paralelos al eje óptico, todos saben que la córnea tiene una aberración esférica, es decir, no va toda la luz al mismo foco, sino que según nos alejamos del eje óptico hay una refracción mayor o menor, produciendo una aberración esférica. Y esto sí que es determinado en el mapa de poder refractivo, donde vemos simplemente por el cambio de color cómo esa esfera, que tiene un radio uniforme, sin embargo a nivel de potencia del centro a la periferia, está cambiando su valor dióptrico. Así todo, esto queda limitado a la superficie anterior de la córnea. Otros dos mapas que tienen en cuenta aquí la superficie anterior y la superficie posterior es el poder neto verdadero y el poder de lecturas keratométricas equivalentes. La misma presentación. En este caso, pasamos por el instrumento una esfera de radio anterior 8 milímetros, pero también que tenga una esfera posterior de 6,58 milímetros. Cuando hablamos del poder neto verdadero, utilizamos también la fórmula de dióptrio esférico, aunque teniendo en cuenta las dos superficies, y nos da una potencia uniforme en todo el área medida, porque verdaderamente estamos hablando de dos esferas. Sin embargo, cuando vamos a la ley de refracción, a la ley de Snell, encontramos que efectivamente hay una aberración esférica marcada del centro hacia la periferia. Es decir, el poder EKR aplica la ley de Snell y la superficie anterior y posterior. Y por último, diríamos el más verdadero, entre comillas, de todo, es el que utiliza el mapa refractivo total, donde va a tener en cuenta la curvatura de la superficie anterior de la córnea, la curvatura de la superficie posterior de la córnea y la paquimetría. Y entonces, aplicando la ley de Snell, va a encontrar el verdadero poder refractivo de la córnea. Sí, esto se va entendiendo, por supuesto, que después de un LASIK puede cambiar completamente, ¿no? Podemos tener una aberración negativa. Los índices que utilizan además para algunas fórmulas de cálculo no es posible. Avancemos un poquito, que se hace un poco tedioso. Algunos de los anteriores, pero sí, a nivel de conocer la potencia real de la córnea, este sería el más... Avanzamos un poquitito. De todos los mencionados. Y nada más, eso es todo lo que quería. Bueno, ya terminó. Bueno, entonces, no sé si esto les va abriendo la cabeza. Digamos, acá también, para los que están preocupados por pasar el examen, ahí están más las preguntas, que a lo mejor en ubicar exactamente dónde se forma una imagen en un espejo, en una lente negativa
o en un espejo cóncavo o convexo. Entonces, seguimos ahora, creo, con las aberraciones. Sí, volvemos a mi disertación. Bueno, ya cuando ustedes vean en la práctica el funcionamiento de estos equipos, ¿quién está acostumbrado a usar un topógrafo y eventualmente aberrómetro? Empecemos por topógrafo. Levanten la mano, así. Usted, sí, 3 personas nomás. ¿Qué tipo de topógrafo están usando? Tomei. Sí. Ah, bueno, es una muy buena marca. Bueno, mi Cassia también es Tomei, pero ustedes no tienen un OCT, es un topógrafo normal. El OCT es aparte. Correcto, pero lo que ustedes tienen es... ¿Tienen el OCT de Cassia también? No, es de... Sí. ¿Cuál? Octopus. El Octopus, pero el Octopus se Ah, no, usan ese para es- perimetría, ese es- perdón. Perdón, Se están confundiendo con... Heidelberg. ¿Cuál? Heidelberg. Ah, Heidelberg, bueno. No, pero eso es un OCT de cámara posterior. Sí, posterior. No, nosotros nos estamos ahora refiriendo a... De patología retiniana no vamos a hablar, ni de los nuevos OCT que hay, que son absolutamente fabulosos. No, lo dejo eso pendiente porque para no confundirlo, pero quiero decirles que la mayoría de los buenos nuevos refractómetros, por decirlo ahora, ya llevan incorporado una topografía básica, pero que es por reflexión. Son en realidad anillos nomás que nos dan cierta información sobre la córnea, de la superficie anterior de la córnea. Para el común denominador de la gente eso es muy útil, además nosotros toda la vida nos hemos manejado mucho con ese valor y nos permite inmediatamente ver que hay aberraciones en la córnea, de la cara anterior, pero el problema es cuando hay sobre todo el cristalino, entonces nosotros hablamos de aberraciones corneales y hablamos de aberraciones totales. Cuando hablamos de aberraciones totales no especificamos dónde se generan. Para usted, doctora, ¿qué potencia, así como dijimos que la potencia normal de una córnea es a lo mejor 45 dioptrías de la cara externa, ¿cuánto es la de la cara interna? Estimativamente. Es una superficie negativa, ¿no? Lógicamente. La otra es positiva. La cara interna, porque a mí me interesa más lo conceptual, se da cuenta que ustedes memoricen eso. Entonces, la cara interna de la córnea tiene más o menos, aunque a ustedes les parezcan 6, 7 dioptrías, muy poquito, porque queda neutralizado al pasar de 1,376, como vimos ahí antes, a 1,33, ¿no? Por eso es que cuando, digamos, nosotros decimos la córnea de 45, usted creo que no, lo sacó la doctora, da 50 y tenemos menos 6, fíjense que por casualidad las inferencias iniciales de Helmholtz, Kuhlstein, todos los que trabajaron con los oftalmómetros iniciales, no estaban mal, pero por una casualidad, porque el 50 menos el menos 6 daba más o menos alrededor de 45 dioptrías, ¿no? Pero bueno, vemos ahora que esto de las aberraciones cromáticas, no sé cómo apareció acá, no estamos antes. Y no. ¿Vio dónde termina el lensómetro? Sí. Ahí está. Porque es raro. Disculpen. Porque como estamos tratando tantos temas, voy para atrás, para adelante, charlas que damos en otras. Espero no confundirnos. Sí, no, después del lensón, después de esto, ahora sigue avanzando. Yo creo que esto canceló. Monocromática. Sí, esta, monocromática. Bueno, pongámonos acá. Les menciono nomás, ya Gabriel ya les habló de esto, que hay una función muy importante que es la de punto extendido, la point spread function, y las funciones de transferencia, que hablan sobre cómo se distorsionan las ondas que van, es decir,
todo empieza por conceptualizar que en realidad la luz no es como lo describimos en la óptica geométrica, un rayito, sino es en realidad una onda. Y la mejor forma de que ustedes entiendan esto, para no complicarnos, esto hemos hablado, es que ustedes entiendan cómo funciona la point spread function, porque es la que tiene que ver la optical path length, es la marcha de ese frente, cómo se va deformando. ¿Por qué esto conceptualmente es lo más fácil de entender? Esto simboliza a un montón, nos juntamos un montón de damas y caballeros de la mano, vamos avanzando hacia la playa y algunos van a entrar antes y otros después, porque la playa no es regular. Y eso ocurre con el frente de onda, pero en toda su dimensión. Entonces, lo que diseñaron estos equipos, se pusieron a calcular cómo se produce una desviación del frente de onda con aberraciones respecto al frente de onda de referencia, el frente de onda perfecto, que eso lo llaman optical path difference, o sea, la diferencia del paso de la onda. Eso es lo que estamos en realidad estudiando. Y como esto es extremadamente complicado para nosotros de entender, se complicó más utilizando los polinomios de Zernike, que ustedes lo van a escuchar mencionar todo, que es una función polinomial muy complicada para nosotros. Para Gabriel sería una pavada desarrollarla, tanto así que la hemos utilizado para nuestro topógrafo, y esto nos permite entonces describir las aberraciones de la misma forma en que ya autores anteriores habían descrito las aberraciones de las lentes. Y ustedes ven que hay, bueno, el tilt y el bias no tienen mucha importancia porque son del aparato de medición, y entonces empiezan las de primer orden o las de segundo orden, que son el de focus, que es el desenfoque, que puede ser miópico o hipermetrópico, y al mismo tiempo, inmediatamente en esta primera línea, ya el astigmatismo y el... Entonces ahí empezamos a poder analizar todo esto. Entonces, aún así, es tremendamente complejo utilizar esta información, por lo cual lo que más utilizamos, los que estamos en esto, y espero que esté ahí, es cómo funciona la reconstrucción de un frente de onda, ¿no? Este sería un defocus, o sea, miopía o hipermetropía. A esto se le agrega inmediatamente el coma, que es altamente presente en el queratocono, el tetrafolio, y finalmente la variación de felicidad, y terminamos con un frente de onda reconstruido, que es el que son derivadas obviamente de esta topografía corneal. Y acá esto es como se los mostraba en nuestro topógrafo, el TP2000, ¿no es cierto?, donde nosotros vemos una cosa que dice RMS, que es la root mean square, o la raíz cuadrática media, que toma el total de las aberraciones elevadas al cuadrado y sumadas entre sí, y de eso sacan la raíz cuadrada. Y eso sí es una herramienta que hemos usado muchísimo, ¿no es cierto?, en el diseño de anteojos y de lentes de contacto. Después acá tenemos justamente el mapeo de alto orden y la raíz cuadrada media, y que de acuerdo al valor de esa podemos anticipar. Ahí tenemos la graficación o la materialización por un sistema de una convulsión matemática de la función de punto extendido. Con estos elementos podríamos hacer, y con una descripción de todas las aberraciones, ¿no?, en sus distintas características, ¿no?, graficadas, el peso de las mismas nos permitía, anticipar un resultado y la posibilidad de aplicar, como podemos llegar a ver en otra charla de las próximas que vienen, de si es posible la aplicación de una lente blanda o si forzosamente tenemos que ir a una lente rígida, porque la blanda
no va a absorber estas irregularidades. Y el sistema ya que es un aberrómetro total, porque el que usábamos nosotros era de córnea nomás, este aberrómetro, nosotros tenemos uno que les vamos a mostrar cuando vengan a las clases prácticas, lo que hace fundamentalmente, ustedes ven acá el sensor, la luz rebota y hay una gran coincidencia de la marcha de los rayos con la caída sobre pequeños sensores CCD que reciben la respuesta que viene del... Yo la verdad que acá estoy improvisando porque técnicamente cómo funciona esto, yo lo único que conozco es la idea, ¿no es cierto? En la medida en que caigan sobre esta cuadrícula no presenta aberraciones. En una imagen perfecta vuelve, se deforma y muestra acá las diferencias que son luego reinterpretadas por los cálculos matemáticos de Cernic. En cambio acá esto mismo ocurre, pero la reflexión de estos puntos deformada por ya sea el cristalino o la córnea nos dan un pattern distinto que es el que en definitiva nos da veo que ya muchos me están abandonando, quiere decir que esto ya lleva un grado de complejidad muy grande. Este es el iTrace, que es el aberrómetro que usamos nosotros, que es muy efectivo, muy bueno, y que acá nos está mostrando justamente un pattern de una barometría total, no una barometría de córnea. Lo tuvimos que comprar porque nuestro aparatito estas cosas no hacía. Bueno, acá justamente mostramos cómo una Optana, que es otra compañía que trabajó mucho, que muestra acá a través de una visualización por convolución, ¿no es cierto? Nos muestra cómo distorsiona, ¿no? la aberración, ¿no es cierto? Cómo distorsiona una imagen. Esto, si no me equivoco, respondía a esta, ¿verdad? Bueno, no me acuerdo. A una de estas, creo que a esta, que sería una aberración de felicidad. Y acá lo vemos otra vez también con los octotipos. No, esta es la aberración de felicidad que nos da una imagen distorsionada de diferente. Entonces, acá hay no sé cómo andamos de tiempo, acá vamos a ver, no, esto es el mismo señor de antes, hay otro, sí. Avancemos, que hay una aberración, sí. No, el mismo de ese. ¿Qué son las aberraciones corneales? Que se los va a explicar de una forma mucho más coherente. Como sabéis, que lo ha comentado mi compañero, el ojo es un sistema óptico compuesto por distintas estructuras, dos de ellas son lentes, que es la córnea y el cristalino, y la retina, que va a ser ese plano donde se va a proyectar la imagen. Recordad que, ¿por qué la importancia de estudiar tan a fondo la córnea? Porque la córnea aporta 40 dioptrías aproximadamente sobre las 60 dioptrías totales de potencia que tiene el dioptrio ocular. Por lo tanto, es una estructura que tiene una importancia suma para cualquier intervención que suponga una modificación óptica del ojo. Acordaros, porque siempre hablamos de las aberraciones, yo no me voy a meter porque no es el tema, pero acordaros que hay dos áreas que se nos olvidan en calidad óptica y en la limitación del poder de resolución del ojo, que es el scattering y la difracción. Y en el caso de las lentes difractivas, el scattering es un factor que deberíamos de tener en cuenta. Lo que pasa es que a día de hoy sigue siendo bastante complicado el poder cuantificarlo a nivel clínico. Bien, ¿qué son las aberraciones ópticas? Para entenderlo de una forma sencilla, podríamos decir que si yo tuviera un sistema óptico perfecto, todos los rayos que entraran en el ojo irían a focalizar a un mismo punto en la retina, como podéis ver en la imagen de abajo, aquí. Entonces, en este caso, vamos a imaginar que ese sistema óptico no está bien, tiene una serie de efectos y en cada parte del dioptrio ocular los rayos van a desviarse hacia distintas partes del plano retiniano. Esas desviaciones, con respecto a lo que sería lo ideal, es lo que vamos a conocer como aberraciones. Bien, para que nos podamos situar, necesito que entendamos que la luz es una onda electromagnética y las ondas, para poder caracterizarse, se caracterizan por un parámetro que habréis oído hablar mucho, que es el parámetro frente de onda, o el parámetro wavefront, que os sonará. ¿Realmente qué es el frente de onda? Porque hablamos de frente de onda, ¿vale? Para que os quedáis con la idea. El frente de onda es la superficie geométrica que une todos los puntos que han recorrido, vamos a llamarle el mismo camino óptico.
Es decir, que la luz ha desplazado la misma distancia atravesando un índice de refracción concreto. Evidentemente, ese frente de onda, ¿cómo va a ser? Perpendicular a la dirección, que es el rayo, los famosos rayos, ¿vale? Pues voy a hacer una cosa. Si yo sé que mi frente de onda tiene que tener una forma, voy a hacer un mapa diferencial con respecto a la forma original. Y eso es lo que voy a llamar como mapa de aberraciones. Yo siempre digo, bueno, para entenderlo, una manera sencilla es que siempre penséis que cuando un objeto está lejano, los puntos que recorren el mismo camino óptico son paralelos, por lo tanto generan un plano, un frente de onda plano. Al atravesar todo el ojo generaría un frente de onda esférico que iría totalmente a converger en la córnea. ¿Qué pasa cuando hay aberraciones? Pues que eso no sucede así, generándose un frente de onda, vamos a llamarle chuchurrío, ¿vale? Que nos va a generar en el plano retiniano no un punto de luz, sino nos va a generar un desenfoque, una imagen completamente distorsionada. Bien, yo siempre os digo que o podéis hacerlo sin problemas, hacer una similitud entre el mapa de elevación corneal, que os acaba de explicar César, y el mapa de elevación aberrométrico, porque al fin y al cabo es lo mismo. Es una comparación con lo ideal. Lo que pasa es que en el caso de un mapa topográfico estamos comparando con respecto a una esfera, que digamos que es la forma geométrica que consideramos estándar, mientras que en el caso de la aberrometría yo comparo con un plano, que va a ser el frente de onda ideal, ¿vale? Entonces, con respecto a un plano, fijaros que este frente de onda, por ejemplo, de aquí, pues está elevado por esta zona periférica, por esta zona de aquí, por esta zona de aquí. Eso quiere decir que la imagen se me va a desenfocar en su parte periférica. Es lo que pasa, por ejemplo, en condiciones nocturnas. Acordaros que los colores cálidos van a ser una elevación con respecto al frente de onda ideal, los fríos una depresión y el verde una coincidencia con el frente de onda real. Vale, todo esto es súper sencillo, muy bien, pero claro, evidentemente, bueno, quedaros con la idea, siempre tenerlo en cuenta, y eso es un fallo, y os lo digo para que seáis vosotros mismos críticos. Cuando se dan unos valores de aberración, se tienen que dar siempre asignados a una pupila, porque la pupila es el factor crítico que determina qué aberraciones tiene el ojo. ¿Vale? Por lo tanto, decir que el coma es de 0,5 no sirve de nada. Es de 0,5 micras para 4 milímetros, para 5, para lo que sea. Normalmente, para pupilas pequeñas, como podéis ver en ese frente de onda, normalmente las aberraciones son prácticamente nulas. No nos diferenciamos del frente de onda y nos sale verde, que verde es la igualdad con el frente de onda plano. ¿Eso cómo se denomina? Habréis oído seguro la palabra. Óptica paraxial, ¿vale? Que es cómo funcionan las leyes famosas, la ley de Snell, todas estas aproximaciones, y es más fácil de trabajar. Pero en la vida real, en los ojos normales pueden haber diferencias del frente de onda real con respecto al ideal de hasta 2 micras. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de poder medirlo, porque eso nos va a permitir conocer mejor cómo se comporta a nivel óptico el ojo. El problema es que yo esa forma compleja que tiene el frente de onda, que habéis visto ahí como deformado, ¿cómo lo cuantifico eso? Pues evidentemente tiene que ser una función matemática que sea la leche, sea complicada. Eso se consigue con una función que se denomina polinomios de Zernike, que tiene una serie de propiedades matemáticas que no me voy a meter, pero simplemente nos permiten representar de una manera muy sencilla el mapa de frente de onda. ¿Y cómo? Pues de la siguiente manera. Yo lo que voy a hacer es coger el frente de onda, esta forma rara, y la voy a dividir en sus formas más básicas, ¿vale? De manera que voy sumando un componente, fijaros aquí, de todas estas aberraciones, de todas estas aberraciones que vais teniendo, vamos sumando un componente de cada una de ellas y en conjunto nos forma lo que sería el frente de onda total. Dicho de otra manera, nos vamos a hacer la similitud, ponernos al Mercadona, hacer el carro de la compra y tenemos una lista de la compra. Yo tengo que comprar, tengo un presupuesto, tengo que coger una serie de productos para llegar a ese presupuesto. ¿Cómo lo hacemos? Pues en este caso yo no tengo un presupuesto, lo que tengo polinomios son muy fáciles de trabajar. Que vemos una cierta asimetría del frente de onda. Cojo un poquito de coma. Además voy a coger un poquito de trifoil, ¿vale? Que es esa forma triangular, que le denomina la deformación del frente de onda en forma de trébol. Perfecto, sigo sumando. Entonces voy cogiendo, multiplicando cada una de esas fórmulas por un coeficiente que junto me va a dar una función matemática global que va a ser el frente de onda. ¿De acuerdo? Y esos son los polinomios de Zernike. Lo que pasa, como os podéis imaginar, ¿os imagináis trabajando con tantos numeritos? ¿Vale? Pues sería
en la práctica clínica, a pesar de que sea posible, pues esto es un infierno, ¿vale? No podemos trabajar con esto. ¿Y cómo lo simplificamos? ¿Os lo imagináis? Bueno, ¿lo habéis entendido bien hasta aquí? ¿Lo habéis seguido? Vale, el siguiente paso, ¿cómo lo podemos simplificar? Porque esto no hay que se lo trabe. Pues muy sencillo, utilizamos un coeficiente que se llama RMS, el Root Mean Square, ¿vale? El error cuadrático medio, que no es más que la suma cuadrática, bueno, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos coeficientes. Pero lo bueno que tiene es que yo puedo hacer RMS sectoriales, es decir, yo puedo hacer la RMS de alto orden, cogiendo todos los coeficientes de Zernike de alto orden. Yo puedo hacer la del coma, puedo hacer la de tercer orden, la de cuarto orden. Lo que sí que os digo es que tenéis mucho la costumbre de trabajar con la RMS de alto orden y no os lo aconsejo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el alto orden incluye todas las aberraciones de alto orden y no todas tienen un efecto de deterioro en la calidad visual igual. A mí me interesa, como luego os enseñaré, los defectos que están en el centro de la pirámide, porque son los que más degradan la calidad visual. Por eso hacer tan importante el RMS del coma, hablamos de coma-like, de spherical-like, ¿vale? De los coeficientes centrales de la pirámide. Lógicamente, el ojo perfecto sería el que tiene RMS 0 y coeficientes 0, pero que eso no va a existir, ¿vale? Bueno, es raro. ¿De acuerdo? Vale, vamos a continuar. Espera un momentito que se ha quedado pensando. Ahora simplemente lo que os quería decir es, vale, perfecto, esto lo tengo claro, pero ¿cómo es capaz un topógrafo de medir esos defectos ópticos, ese frente de onda? ¿Vale? Ese frente de onda, siento a lo mejor quitaros lo mágico del momento, como vais a ver ahora, si me deja que está pensando, paramétrico, pues claro, si es que se deriva uno del otro. Hay varios métodos, uno de ellos, que es el que más utiliza, sobre todo es el que utiliza por ejemplo, el topógrafo Sirius, pero el Pentacam no utiliza este, sé que utiliza otro, que creo que es el de principio de Fermat, pero no me lo quieren decir, ¿vale? Entonces, el método de aberración de superficie es un método trigonométrico que lo que hace es hacer una recomposición del frente de onda en función de cómo van a ir los rayos, teniendo en cuenta los datos de elevación, una vez que atraviesen el otro ocular. Podemos El problema es que esto, para avanzar bien hacia el final, creo que hay algo en esto. El queratocono, no solo en función de la queratometría, poder degradar la visión. ¿Por qué estamos tan obsesionados con el coma? No es porque nos dé gusto de Johnson para intentar obtener o optimizar. Por supuesto que también hay aberraciones cromáticas, ¿no? Bueno, cortamos acá y retomamos. Entonces, las aberraciones cromáticas están dadas por... Bueno, respecto a la... nosotros hemos usado también mucho tiempo, después volvimos al equipo porque no tenía una utilidad práctica, tuvimos un ofrecimiento, que es medir la calidad óptica con el OCUAS, que sí mide directamente la función del punto extendido. Pasa un poquito adelante, yo lo controlo desde acá, ¿no? Entonces, lo que hace este equipo, mide lo que llaman ellos el scatter index objetivo, porque realmente lo que se produce es la ida y la vuelta. Es decir, queden claros en esto, que hay equipos que trabajan sobre la córnea solamente, como el Pentacam o los topógrafos normales, que nos pueden dar aberraciones corneales, pero no nos pueden dar el total de las aberraciones. Si bien lo que más debiéramos usar son las corneales, generalmente las del resto de los medios generalmente son fundamentalmente cristalinos, y en esos casos, si se opera de cataratas y va una lente intraocular, eso se supera, ¿no? Bueno, hay aspectos, acá por ejemplo estábamos midiendo el scatter index, y cuando se seca la película El Animal, aumenta considerablemente ese efecto de scattering, de difusión. Este está muy bueno y nos muestra un scatter index, una evolución muy normal, interrumpida por el parpadeo. Creo que la próxima nos muestra un ojo seco. Ustedes ven cómo
al cabo de apenas 2 segundos ya empieza a caer esa medición, ¿no es cierto? Y nos da un film, como vamos a ver ahora, completamente fragmentado. Creo que me falta una diapositiva. Bueno, pero si la tuviéramos nos mostraría cómo en este punto ya la imagen coincidente con la ceguedad ocular nos da completamente distorsionada. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que es mucho más cotidiano para nosotros, que es la medición con el ARM, que es el autorrefractómetro, y con la esquiascopía. Sobre la medición con el autorrefractómetro no me voy a referir nada porque primero que muchos de ustedes ya lo usan, pero además lo vamos a estar usando en las prácticas. Hablemos un poco de la esquiascopía. Este es el clásico, algo pasó con... A lo mejor puede ser, ¿no? Ahí se escucha bien. No, este es un clásico autorrefractómetro, ¿no? Que nos da los radios de curvatura, nos da la corrección, y también la mayoría de ellos contienen una topografía básica, que honestamente sirve para muy poco. Y entonces vamos antes de entrar a mediciones subjetivos, a la película de esquiascopía, que conceptualmente es muy importante para ustedes y que también hay preguntas para examen, ¿no? O sea, los voy alertándoles que no, me parece que es el de esquiascopía. Bueno, esta es la mejor película que hay sobre esquiascopía, así que traten de... La vamos a ir acortando porque es muy larga. David Cowdery es un gran oftalmólogo que se ha dedicado... Sí, esa la podemos ver en... La tienen en el coso, sí. Retinoscopy, a simple yet powerful technique for determining the refractive correction Eso es of the muy eye. importante que también ustedes lo conceptualicen, porque sobre esto también hay preguntas en el examen, porque esto ya no pueden aducir ustedes que es física, que es complicado. Esto es lo que todo oftalmólogo debería aprender, pero ya no aprende, porque ya no se hace esquiascopía. But it's not easy to teach or to learn. Dr. David Guyton and his colleagues at the Wilmer Ophthalmological Institute of the Johns Hopkins University have developed a new retinoscopic attachment to a special low-light level black and white video camera, which allows the retinoscopic reflex in a patient's pupil to be captured on videotape for the first time. An amber color has been added to these scenes for greater ease of viewing and to approximate the true color of the retinoscopic reflex. Even irregular retinoscopic reflexes can be demonstrated, those reflexes which cause so much confusion for the beginning En los retinoscopists. queratocoros, en las In this cataratas, program, donde hay step-by-step reflejos details of the que clinical technique confunden of hasta los más retinoscopy will be described. experimentados esquiascopía. Minus cylinder refracting equipment will be used throughout. En general es Those mejor viewers usar having plus cylinder cilindros equipment negativos. should obtain Ya the lo iremos viendo videotape using por plus muchos cylinders. motivos. Neutralization methods rather than estimation methods will be emphasized, both with model eyes and with actual patients. Finally, problem situations Otra such vez as cayó el small volumen. pupils, irregular reflexes, and dim reflexes will be demonstrated, along with instruction in how to deal with them. This program will thus provide the background and clinical instruction necessary for the eventual mastery of retinoscopy. The streak retinoscope was introduced in the United States by Jack Copeland in the 1920s, replacing the older spot Recién de retinoscope. The 1920. Bausch and Lomb streak retinoscope has changed little in the intervening years. A lamp with a linear filament is moved up or down inside the handle by a sleeve on the outside. For our purposes, we'll almost always hold the sleeve in the up position, projecting a band of light called the intercept. We'll sweep this band of light across the patient's pupil during retinoscopy. Other streak retinoscopes are also available, many of them with bright halogen lamps and handles with rechargeable batteries. The Copeland Optec 360 streak retinoscope, for example, was designed by Copeland in the 1960s primarily for two-handed use with the estimating techniques which Copeland himself mastered so well, but which few of us use. We usually use this instrument with one hand
for the neutralization techniques we'll be discussing. Other popular street retinoscopes in the United States are the Watch Allen, the Keeler, the Nikon, and the Reichert scopes, each with special features of its own. The basic principles of these retinoscopes are the same as the Copeland scopes, but the sleeves of all of them except the Nikon work in the reverse direction. If you use one of these reverse action scopes, you must almost always hold the sleeve all the way down for the neutralization techniques we'll be using. If you are ever uncertain of the correct position for the sleeve, just hold it all the way in the direction which gives a broad, defocused intercept, not a narrow focused one. For demonstration in this program, I'll use the basic Copeland street retinoscope. It's widely used, simple, and the sleeve is easily visible. In some situations, the other retinoscopes may be superior, especially when increased light is helpful in retinoscoping through small pupils or through immature cataracts. On the other hand, the extra brightness can be annoying to some patients, especially to children. Remember when I remind you to hold the sleeve all the way up in the remainder of the program, if you use one of the non-Copeland scopes, hold the sleeve all the way down. Jack Copeland spent most of his life teaching ophthalmologists his techniques of street retinoscopy. Much of what he taught was retinoscopic estimating the refraction without the use of lenses. Most retinoscopists have never become skilled at estimating techniques because corrective lenses are so easily available. With them, the technique of neutralization is used. Neutralization of the patient's refractive error with the corrective lenses to result in a characteristic appearance of the retinoscopic reflex. Neutralization is the technique to be emphasized in this program. The easiest way to learn retinoscopy is to use a refractor or phoropter with a so-called schematic eye mounted behind. For example, this schematic eye from the Burnell Corporation is easily positioned and taped on the examining chair, keeping it pointed straight ahead. The spherical refractive error, that is, the amount of nearsightedness or farsightedness, myopia or hyperopia, can be adjusted by moving this back portion in or out according to a scale marked on the device. Astigmatism can be added to the schematic eye with a cylindrical trial lens, and this will be done to create unknown refractive errors for practice purposes later. This Copeland Linex schematic eye from Benson Optical Company can be used if it's first rotated 180 degrees, with cylindrical lenses being taped on the back of the retinoscope, and plus lens power is added to pull the thought point into the visible. No pasamos. Esta es la parte muy importante que ustedes entiendan. Ahí. Sí. It is swept vertically. And if oriented obliquely, it is swept obliquely at right angles to the orientation of the street. In this vertical orientation, we are actually testing the power in the horizontal meridian. We often say that we are neutralizing the vertical meridian. We should be saying that we are neutralizing the street in the vertical meridian. Only small sweeps are necessary, just enough to detect the direction of movement of the reflex. Notice that this reflex moves in the same direction as the intercept. This is called with movement. In another situation, we may see this reflex, one which moves in the opposite direction to the intercept. This is called against movement. At the point of neutralization, the reflex looks like this. It doesn't move at all. The pupil suddenly fills with light as the intercept crosses it. What determines whether one sees with movement, against movement, or neutralization is simply where the eye is focused. If the eye is very nearsighted and is focused between the phoropter and the retinoscope, you will see against movement. If it is focused at the peephole of the retinoscope, you will see neutralization, that is, no movement. And if the eye is focused anywhere else, for instance, behind the retinoscope, you will see with movement. Now, the point at which the eye is focused in its relaxed position, that is, in the absence of accommodation, is called the far point of the eye. The far point of the nearsighted or myopic eye is somewhere between the eye and infinity. The far point of the emmetropic eye is at infinity, and the far point of the farsighted or hyperopic eye is, optically speaking, beyond infinity.
The whole point of the neutralization technique of retinoscopy is to use lenses to bring the eye's far point to the peephole of the retinoscope held at the normal working distance. Adding plus lens power, dialing down on the phoropter, pulls the far point toward the eye. Going in the minus direction, dialing up on the phoropter, moves the far point away from the eye. The far point can be moved beyond the retinoscope to infinity, and even beyond infinity, by continuing to dial up on the phoropter. The far point beyond infinity is actually a virtual far point behind the eye.